Bueno, mis hermanos, los invito para que abramos la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 16, el versículo 13. Génesis, capítulo 16, versículo 13. A la letra dice: Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Amén. Los invito para que estén cómodos. Ya le hemos orado al Señor, ya le hemos adorado y ahora vamos a confiar que Él está aquí y que nos va a hablar en esta noche. Amén. Bueno, el tema que les voy a exponer en esta noche lo titulé Amados por el Dios que nos ve. Y antes de iniciar, pues quisiera volver a retomar el texto que leíamos en Génesis, pero lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y dice, después de que Dios le habló, Agar le puso por nombre, tú eres el Dios que todo lo ve, y es que dijo, he visto al Dios que me ha visto. Amén. Antes de iniciar, quiero hacer una afirmación con la que tal vez no todos vayan a estar de acuerdo, pero considero que sí la mayoría, y es que nosotros tenemos un Dios que realmente nos ve. Amén. Resulta que hoy en día la humanidad, las personas suelen vivir su vida sin considerar el hecho de que constantemente, en todo tiempo y en todo momento, hay alguien que nos está observando. Pero nosotros, los que hemos creído en el Rey, los que conocemos a Dios, sabemos que contamos y servimos a un Dios que realmente nos ve. Amén. Hoy en día nuestra sociedad está siendo afectada por un fenómeno que día tras día nos ha hecho un poco más de daño. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad hoy es una sociedad que vive de las apariencias. Y este fenómeno es el fenómeno de las redes sociales. Amén. Si nosotros nos ponemos a analizar las redes sociales, la mayoría de las personas lo que buscan es proyectar una vida de perfección. Todos tienen la vida perfecta, todos tienen la familia perfecta, todos son felices, pero yo estoy segura y convencida de que en esta noche, aquí en este lugar, hay personas que tal vez a simple vista parecen que están bien, que nosotros podemos creer que probablemente están disfrutando de su vida. Pero si pudiéramos ver más allá, en el fondo de estas personas, en su corazón, puede que encontremos que hay vacíos, que hay heridas, que hay miedos, que hay temores. Y muy probablemente esta noche necesite experimentar el amor y el perdón de Dios. Amén. Si leemos en la palabra del Señor, nos podemos dar cuenta que nuestro Dios no es un Dios de apariencias. A Él no le gustan las apariencias. En 1 Samuel 16:7, lo voy a leer en el lenguaje actual, dice, pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Amén. Entonces, esta es la mentira en la que el mundo hoy en día nos está invitando a vivir una vida de apariencias y que lastimosamente muchos de nosotros de una u otra manera hemos aceptado. Y esto sucede porque nos da miedo reconocer y mostrarnos ante los demás que somos personas débiles, que somos personas imperfectas y que somos sobre todo personas necesitadas de Dios. Amén. Y es ahí cuando entonces el hombre empieza a sentirse solo, empezamos a sentir vacíos, empezamos a sentir que no encajamos. Amén. Si regresamos al libro de Génesis, lo que estábamos leyendo, el capítulo 16, versículo 13, nos relata la historia de una mujer llamada Agar. Y con la historia de Agar nos podemos dar cuenta que nuestro Dios es un Dios que también ve nuestro dolor. Amén. Resulta que Agar, para los que de pronto no conocen la historia o no la recuerdan, era una mujer esclava que pertenecía a Sarai, esposa de Abraham. Sarai era una mujer que deseaba dar hijos a su esposo Abraham, pero por obvias razones era una mujer estéril y además de avanzada edad no podía. Entonces Agar tuvo la idea de decirle a su esposa que
se acercara a Agar, estuviera con ella y de esa manera poder tener una descendencia. Resulta que Abraham, muy obediente a su esposa, realizó su tarea y Agar quedó embarazada. Pero esto conllevó a que Agar tuviera malas actitudes hacia Sarai, su dueña. Y esto provocó la ira de Sarai, lo que hizo que ella empezara a maltratarlo, a tal punto que Agar se vio obligada a tener que huir. Cuando Agar huye de la presencia de Sarai, logra darse cuenta y entender que aún en nuestros peores momentos y en nuestros momentos de angustia hay un Dios que nos está viendo. Amén. En ese momento, Dios con Agar trasciende esa mirada y convierte su mirada en voz. Y luego esa voz la convierte en presencia para finalmente convertirla en un propósito. Amén. Entonces, de esa manera nos podemos dar cuenta que nuestro Dios también es un Dios que nos otorga esperanza. Muchas veces nosotros, aunque sabemos que Dios nos observa, aunque sabemos que Dios todo lo ve, creemos y consideramos que nuestro Dios es un Dios lejano, que es un Dios que aunque nos ve, no entiende lo que sentimos, que es un Dios que está ajeno a nuestra realidad y que no puede actuar en nuestra vida. Amén. Pero su palabra nos revela, cuando estudiamos la palabra del Señor, que el Señor cuando se manifestó en carne, Él padeció todas las mismas cosas que nosotros tal vez hemos vivido o vamos a vivir en algún momento. Amén. Si leemos en Hebreos 4:15, el Señor nos dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulte difícil obedecer a Dios. Amén. Entonces, que si nos estamos quejando porque nos hacen llorar, pues el Señor también lloró. Que si en algún momento nos han rechazado, al Señor, aun siendo Dios, también lo rechazaron. Amén. Entonces, esta es una clara muestra de que nuestro Dios no es un Dios ajeno a nuestros problemas, no es un Dios ajeno a nuestro dolor. Es un Dios que realmente nos ve y nos conoce. El Señor conoce nuestro sufrimiento, conoce nuestros sueños, nuestros anhelos y también conoce nuestros errores y nuestro pecado. Y aún así es un Dios que está presente y que siempre quiere ayudarnos. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué aún en nuestra maldad tan inmensa el Señor quiere ayudarnos? Y la respuesta es sencilla, y es que el Señor ve mucho más allá de nuestro pecado. Amén. El Señor nos ve con el propósito por el cual Él nos creó. Cuando pasamos por situaciones difíciles, normalmente el ser humano es experto en construir muros a su alrededor. Cuando estamos pasando por dificultad, lo primero que hacemos es ocultar nuestras emociones y hacer de cuenta que nada pasó, que nada sucede, porque nos da miedo y nos parece un riesgo inmenso el mostrarnos vulnerables ante los demás. Pero resulta que nosotros tenemos un Dios tan grande, un amigo fiel, que con Él no hace falta las apariencias, que con Él no tenemos nada que ocultar, porque Él todo lo conoce y para Él nada le es oculto. Amén. Y el Señor es tan maravilloso que en todo momento nos quiere recordar y quiere que tengamos presente que aunque somos humanos y cometemos errores y pecamos y caemos, Él es un Dios que está dispuesto a ayudarnos. Es un Dios de amor que Él quiere, que Él no nos condena, sino que lo que quiere es ayudarnos, prosperarnos, bendecirnos. Amén. Pero para esto es necesario que nosotros tengamos presente que tenemos que estar dispuestos también a recibir al Señor y a servirle a Él. En Proverbios 28:13, el Señor dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe perdón. Amén. Entonces es importante que nosotros reconozcamos al Señor y reconozcamos nuestro pecado ante Él y de corazón pidamos perdón. Porque nuestro Dios es un Dios que nos ama incondicionalmente. Amén. Resulta que el Señor a nosotros no nos ve de la manera en la que el mundo nos ve. Incluso el Señor no nos ve de la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos.
Porque muchas veces, incluso nosotros mismos tenemos conceptos completamente errados sobre lo que somos y que desvirtúan el gran valor que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Nosotros muchas veces a nuestro alrededor tenemos personas que nos critican, que nos juzgan, que emiten juicios sobre nosotros, que a la final lo único que hacen es perjudicarnos, hacernos daño, que no miden ese nivel de afección que puede generar en nuestra vida, amén. Y eso nos conlleva a que cambiemos esa percepción que tenemos de nosotros y terminamos finalmente creyendo que somos lo que los demás dicen que somos. Pero el Señor quiere que nosotros recordemos y nos apropiemos de esa identidad como hijos de Él que nos ha dado, amén. Entonces es importante que nosotros aprendamos a aceptar también que debemos perdonar al que nos hace daño. Así como el Señor nos perdona, nosotros debemos perdonar. Amén. Y no solo también al que nos hace daño, sino que es necesario que aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros frenamos los propósitos de Dios y las bendiciones de Dios porque no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces, aunque el Señor... Bueno, muchas veces, aunque el Señor ya nos ha perdonado, nosotros, por no perdonarnos a nosotros mismos, consideramos que el Señor no nos perdona y no podemos gozar de ese perdón que Él nos ha dado. Amén. Si leemos la palabra del Señor en Romanos 8, del 37 al 39, Él nos dice: en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es una clara muestra de por qué es necesario que estemos firmes en Dios, confiados en Dios y seguros en Dios. Amén. A veces nosotros solemos creer que el Señor mira únicamente a aquellas personas que hacen el bien, por así decirlo. Que el Señor solo ve a aquel que le sirve, a aquel que no le falla, a aquel que le busca. Pero resulta que la visión de Dios nos cubre a todos. Amén. Aun cuando nosotros no seamos perfectos, para el Señor y ante los ojos de Dios, sí somos perfectos. Amén. Y no hablo de perfectos porque tengamos muchas habilidades, porque tengamos mucho conocimiento o porque en apariencia lo seamos. Mejor dicho, no somos perfectos conforme el mundo lo define. Amén. Somos perfectos para Dios según su plan de salvación, según el plan de salvación que Él quiere hacer en nosotros. Somos perfectos para Dios, para las buenas obras que Él quiere realizar. Y perfectos para Dios, para ayudar a aquellas personas que Él lo desea hacer por medio de nosotros. Amén. Cuando leemos las historias de la Biblia, nos podemos dar cuenta que muchos de los personajes que el Señor usó no eran personas perfectas. Si vemos, Jacob era un hombre tramposo, Pedro tenía un temperamento fuerte, David fue adúltero, Noé se embriagó, Jonás huyó de Dios, Pablo era perseguidor de cristianos, Marta se angustiaba, Tomás dudaba. Y así muchos personajes más tenían muchas falencias y muchos errores, pero sin embargo, todos fueron elegidos por Dios y usados para un gran propósito. Amén. En 1 Corintios 1:26 al 29, la palabra de Dios nos dice: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada.
Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Amén. Entonces, si continuamos leyendo este capítulo, el Señor nos recuerda que nosotros únicamente tenemos valor y podemos ser sabios porque estamos unidos a Él. Amén. Sin el Señor nada somos. Resulta que muchas veces, por diferentes errores que cometemos en la vida, nos culpamos a tal punto que consideramos que el Señor ya no nos podrá usar en su eterno propósito. Amén. Consideramos que el Señor ya no nos puede perdonar porque tal vez el error que cometimos es muy grave o es muy repetitivo. Pero nuestro Dios nos quiere recordar que aunque nos equivocamos, Él está dispuesto a perdonarnos. Amén. Que aunque le fallamos, Él quiere moldearnos, Él quiere usarnos. Y no solo usarnos, sino también darnos la victoria en medio del proceso que estemos viviendo. Amén. Entonces, porque aún en estos momentos en los que tropezamos, el Señor nos ve, el Señor nos alienta, el Señor nos reconforta, el Señor nos da nuevas fuerzas. Amén. Y así Él nos perdona, nos ama, nos corrige y nos restaura. Amén. Entonces, mis hermanos, la invitación esta noche es que si hay alguna persona aquí, alguno de nosotros, que en el fondo de nuestro corazón estemos necesitados de Dios, que necesitamos tal vez por primera vez o nuevamente volver a experimentar el amor y el perdón de Dios, esta noche nos dispongamos y le pidamos a Dios que Él nos restaure, que Él nos ayude, que Él nos perdone, porque tenemos un Dios que nos ve, que nos conoce y que también nos entiende. Amén.